Buenas y santas. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien y usted? Y acá estamos, sufriendo, pero estamos. Pregunta técnica, ¿ustedes tienen materias a la tarde ahora? No hasta la semana que viene. Ah, bueno, está bien. No, les comentaba porque mañana a la mañana no les puedo dar, porque tengo una actividad, estoy afuera en este momento. Así que hay dos posibilidades. O les doy mañana a la tarde o damos las dos clases juntas. Nos queda chileno, urológico y respiratorio para terminar la semana. Hoy le voy a dar lo digestivo. Así que hay dos posibilidades. O lo doy mañana a la tardecita o la doy las dos juntas el viernes a la mañana. Así que Sí, queda mañana aquí. a la tarde está bien, creo. Está bien, no sé, como ustedes prefieran. Después combinamos el horario en todo caso. Tipo 6 de la tarde. Así no se hace tan denso el tema de neuro y respiratorio, que son dos temas largos, el viernes. Así que podemos hacer así. ¿Les parece? Sí, yo por mí no hay ningún problema. Ah, listo. No hay problema. Igual si se queda algo en el camino o alguna duda y demás, bueno, seguimos. Obviamente, recién acabo de recibir el reporte epidemiológico, así que ahí ya se las mandé para ver cómo estamos, para que vean que no todo es dólar, ni soja. Hay otras cosas también interesantes. Más interesantes para uno, ¿no? Acá hay un lindo artículo, La región de las Américas con escasos recursos para enfrentar la viruela símica. Bueno, estamos bárbaros. Hantavirus en Bolivia. Neumonía, bueno. Miren qué cosa de locos, ¿no? Elevada tasa de letalidad de meningitis meningocócica en Florida, en la Florida, en Estados Unidos. Y acá, por suerte, la tenemos bastante controlada. Bueno, vamos a alargar con el tema de hoy, que es digestivo. Bueno, después cuando termine la clase repetimos lo de mañana, así cambiamos el horario para los que recién ingresaron. Mañana a la mañana pueden dormir un poco más, así que algunos contentos. Igual váyanse preparando mentalmente para el lunes, porque a partir del lunes todas las clases van a ser a las 8 de la mañana. Así Doctor, una consulta, disculpe que le interrumpa. El tema de los prácticos todavía no está definido, ¿no? sí, está definido. El primer grupo que va a ir el lunes es el de la comisión 3, que empieza en Alarcón. Sí, no, ya más o menos los tengo definidos. Yo después voy a hacer como grupitos de, 2, 4, 6, 8, 10, 12, son 15 en la comisión 3, así que la divido en 3. Así que pueden ir a grupitos de 5 o 6.
Si alguno no puede ir un día y puede ir otro, se van arreglando entre ustedes, ¿eh? Autodeterminación de los pueblos. ¿Estamos? Así que, y el que tiene miedo de ir, yo no obligo a nadie, ¿eh? Solo les digo que, bueno, los que van pueden, por supuesto, ver patologías que están relacionadas con los temas que voy dando. Así que en ese sentido, cero drama. Así que seguramente Alarcón, Borges, Hernández. ¿Kraus está? ¿Sonia? Porque hasta ahora. ¿Leguiza, Maximiliano? No sé. ¿Alguno los conoce? Los del grupo 3. Sí, yo conozco. Bueno, Sí, profe. bueno, traten de ubicarlos, porque díganle que estoy ansiosamente llamándolos desde el lunes y todavía no sé si están cursando, si lo van a cursar, si no. Lo mismo que Adriana Quintana y Rivas Peña Jazmín. Son 4 que todavía no tengo acá, por lo menos registrados. Bueno, entonces les decía, Alarcón, Borges, Hernández, Kraus, Sistá, Leguiza, Mendoza, Pavón, a ver cuánto vamos acá, 2, 4, 6, 8. Podría ser hasta Palavicini, Poveda. Pueden ir ya el lunes, ¿eh? El lunes es, si no me equivoco, 2, ¿no? No, 1. Estamos 1 de agosto. Ya empezamos agosto. Buah, buenísimo. Y después Quintana, Ríos, Rivas, Rojas, Sánchez, Tolaba, van el 2, el martes. Pero les vuelvo a decir, si alguno no puede un día, quiere ir otro día, lo ideal sería que no vayan más de 8 por día, más o menos, 8, 9 como mucho. Como son 2 docentes, así pueden ir a grupos de 4 y de 5, y no van 8 arriba de un paciente. ¿Ya ocultaron alguna vez en vivo y en directo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. No, pregunto porque a principio de año había grupos de alumnos que todavía no habían ocultado, ¿no? Porque estuvieron cuarto en el 20, quinto en el 21 y todavía no habían visto en vivo y en directo un tórax, ni habían escuchado un crepitante ni una respiración soplante. Así que lleven el estetoscopio porque la patología pulmonar en tuberculosis es bastante frondosa. Así que bueno, vamos a hablar un poco de lo digestivo. Compartir la pantallita. Bueno, durante todo el curso de la enfermedad, puede haber patología oral, como vimos ayer, que vimos cantidad de casos, y durante la infección primaria, uno lo que puede encontrar es bueno, creo que vamos a contestar un mensajito de una mamá.
I talked to you. Alex? Alex? Yeah. Okay. Okay. Bueno, entonces durante todas las manifestaciones de los distintos estadios de la enfermedad puede haber manifestaciones orales. Obviamente en el síndrome retroviral agudo lo que podemos encontrar es una candidiasis o lesiones de aftas. En función del deterioro inmunológico, por supuesto, se van incrementando las alteraciones justamente a este nivel, como ayer vimos. La cándida sabemos que la más frecuente es albicans, pero puede haber otras, algunas tropicales como la brata, pueden llegar a ser altas. Espérenme que es tempranito. Entonces, porque hay que saber qué especie de cándida es, por lo que recién les comenté, porque podemos llegar a tener la glabrata y la tropicalis, que son resistentes a los antifúngicos. Entonces, esto es importante porque si bien la más habitual es albicans, puede haber otras. Y otras, estas justamente pueden llegar a ser bastante preocupantes en cuanto al manejo. Recuerden que la forma de presentación de estas cándidas pueden ser pseudomembranosas, atróficas, hiperplásicas y también la quelitis angular. Ahí ven otras fotos. Ayer les mostré cantidad de fotos de pacientes nuestros. Y la leucoplasia oral vellosa, también la habíamos comentado, son como escamas en los bordes libres de la lengua. No es patognomónico de HIV, esto se ve en cualquier otra inmunodeficiencia, y tiene que ver justamente con la replicación del Epstein-Barr a nivel del epitelio de las células queratinizadas de la superficie de la lengua y de la mucosa oral. Habitualmente son asintomáticas. Ahí ven un claro ejemplo de cómo son estas formas justamente de leuco blanco, característico entonces de las lesiones a nivel de la lengua y de la mucosa. Algunos la tratan con aciclovir en altas dosis, pero la verdad que la aciclovir tiene poca actividad sobre el Epstein-Barr. La aciclovir actúa sobre la timidina quinasa, que las expresan los herpes 1, herpes 2 y varicela zoster. Así que para lo demás, el grupo de los herpes, aciclovir poca o ninguna actividad. La gingivitis y las periodontitis sabemos que en estos pacientes también son graves. Hay un desplazamiento de la flora anaerobia y ahí entra en juego todo lo que significa después aflojamiento de las piezas dentarias, pérdida de las mismas, fetidez. La fetidez es característica de los anaerobios y esto hace que también la halitosis en estos pacientes sea extremadamente significativa. Ejemplo de esto justamente son estos casos de periodontitis. Una problemática particular está representada por la presencia de las úlceras. Las úlceras por herpes, tanto 1 y 2, suelen ser pequeñas, dolorosas, molestas. El tratamiento acá sí es el aciclovir,
El citomegalo puede dar úlceras solitarias, extensas, y también hay estomatitis aftosas de causas ignoradas o etiologías que no se conocen, las cuales podrían llegar a ser tratables con corticoides, con obviamente drogas como incluso hemos utilizado la talidomida. Esto es justamente lo que a veces nos ha dado bastante resultado. Fíjense, un paciente con tratamiento de aftas grandes, importantes con talidomida. ¿Sabe lo que es la talidomida? Sí, ¿Qué es? es un fármaco que se utilizaba en las embarazadas como antiemético y bueno, produjo muchas teratogénesis. Ajá. Y entonces, ¿se usa o no se usa? Doctor, ¿puede ser que tenga un uso psiquiátrico también la talidomida? No, que conozca no. No lo pueden No. utilizar mujeres embarazadas, digamos, y hay que controlar eso. ¿Y se vende o no se vende? Yes, in here. Yes, here. Okay, no problem. Fernando se agarra la cabeza. La talidomida es un antiinflamatorio que se ha usado como antiemético, como bien decían, en la década de los 50, 60 y trajo un desastre. Porque justamente nacieron chiquitos con focomielias, unas teratogénesis gravísimas. Y es un antiinflamatorio que tiene acción sobre el factor de necrosis tumoral. Y tiene solamente una indicación precisa, puntual y que autoriza su venta. Hay un solo laboratorio acá en el país que obviamente bajo estrictos protocolos, o más que protocolos, bajo, un formulario que hay que llenar, está autorizada su venta y en general en el hospital tenemos talidomida para los episodios reaccionales de lepra. Cuando hay episodios reaccionales, justamente de la lepra lepromatosa, ahí es justamente donde la talidomida tiene entonces acción. Esto es importante porque es la única indicación precisa y puntual. De todas formas, como actúa sobre el factor de necrosis tumoral, se utiliza en alguna enfermedad. Yo la he utilizado en 3, 4 chiquitos con enfermedad de Behçet. ¿Conocen la enfermedad de Behçet? ¿La escucharon nombrar? Sí, ¿Qué es es el la que Behçet? tienes aftas en la boca y en los genitales. Exactamente, sí. Es una enfermedad también de causa desconocida, con lesiones de aftas, tanto genitales como orales. Y la talidomida la usamos incluso en un adolescente con Behçet hace unos 4 o 5 años atrás y realmente es espectacular. Yo nunca usaría talidomida en ninguna chica, aunque asegure todas las condiciones de anticoncepción, excepto en un episodio reaccional de lepra, ¿no? Eso está descontado. Pero si no, el uso de talidomida está muy restringida. La hemos utilizado en Behçet, se ha utilizado en diarreas en HIV y también se ha utilizado en estas aftas en pacientes también HIV. Pero claro, está muy restringido el uso de la talidomida, así que es muy puntual esa indicación. Pero ténganla en cuenta, por alguna circunstancia, está descartado que en la lepra sí, episodio reaccional se utiliza. Para el resto, es empírico esa indicación, pero realmente efectiva. No la usaría, vuelvo a decir, en ninguna mujer en edad fértil,
porque uno nunca sabe si hay una consecuencia o no en un embarazo interior y que pueda achacarse al uso previo de la talidomida esa situación. Así que yo en ese sentido sería muy, muy criterioso en cuanto a su indicación. Pero realmente nos ha hecho realmente sentir bastante bien en cuanto al tratamiento justamente de estos pacientes, pero vuelvo a decir, es de muy difícil accesibilidad desde el punto de vista, digamos, del laboratorio que fabrica la talidomida o por lo menos la comercializa en nuestro medio, que no se comercializa, digamos, a nivel público, ni mucho menos, sino que hay que mandar al paciente con un formulario especial directamente al laboratorio, para que entonces se la pueda dar. Hay, por supuesto, a pesar de la talidomida, algunas úlceras que son de muy difícil manejo. En los pacientes, las patologías orales, bueno, ya les mostré ayer, capós y linfomas, pigmentaciones amarronadas por distintos fármacos, como el AZT, ketoconazol, y bueno, ya vimos distintas gravedades que el sarcoma de Kaposi tiene. Los linfomas, especialmente los no-Hodgkin, histoplasmosis, que también puede ser amigdalina, fíjense, histoplasmosis diseminada, cutánea, de las mucosas, esto es propio de ya la grave inmunodeficiencia que los pacientes HIV entonces tienen en este estadio. La patología esofágica tiene también una relativa incidencia y prevalencia. Se caracteriza por sintomatología como dinofagia, disfagia, dolor retroesternal, sensación urente, puede no estar acompañada de enfermedad por reflujo gastroesofágico, y entre lo más importante en cuanto a frecuencia, por supuesto, está lo candidiásico. Ahora, la sintomatología está de alguna manera motivada por la dificultad que el individuo va a tener con respecto a lo que es la deglución y el dolor retroesternal, dolor urente, muchas veces lo despierta a la noche, acompañado en algunos casos justamente por este reflujo gastroesofágico. A estos pacientes, por supuesto, hay que estudiarlo desde el interrogatorio, el examen físico. Lo que más frecuentemente uno observa en estos pacientes es obviamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico, razón por la cual a estos pacientes empíricamente se los trata con anti-H2, con inhibidor de la bomba de protones, y el tratamiento para la cándida suele ser empírico, especialmente cuando hay sintomatología esofágica que persiste a pesar del tratamiento del reflujo. En este contexto, la necesidad eventual de la endoscopía también hay que tenerla en cuenta. Apareció Jazmín. Señores, ya vamos llenando los presentismos. Entonces, la causa más frecuente es la cándida. El aspecto endoscópico de estas candidiasis es justamente la de esas placas friables, como si fueran pseudomembranas que vemos también en la mucosa oral. Algunos la semejan al ketocotage, otro al ricota. Bueno, sobre quesos blandos obviamente puede haber diferencias, pero todos son de alguna manera lesiones blanquecinas exudativas de fácil remoción. En este contexto, además de lo que es albicans, recuerden que puede haber otras especies las cuales generan la preocupación en cuanto a su tratamiento entonces efectivo, Tropicalis y glabrata en particular. El aspecto endoscópico de estas candidiasis justamente es el que mostramos acá, con esas placas friables exudativas, y las úlceras se deben en su gran mayoría a citomegalovirus. Citomegalovirus está dentro de los herpes de más frecuencia en todo lo que son reactivaciones. La vamos a ver en una cantidad de cuadros, desde esofagitis, diarreas, cuadros neurológicos. Realmente es muy amplia la presencia de citomegalovirus en estos pacientes gravemente inmunocomprometidos. Por supuesto que las úlceras de citomegalo se asocian en general a un tamaño más grande, habitualmente de poca profundidad. También tenemos úlceras idiopáticas asociadas a los herpes,
a veces coexisten distintas etiologías. Todo esto entonces requiere a veces de él, por lo menos estudio videoendoscópico y la observación de distintos tipos de lesiones. También, al igual que en la patología oral, puede haber úlceras totalmente idiopáticas. Ahora, también Mycobacterium avium intracelular, tuberculosis, histoplasma, pueden llegar a generar distintas manifestaciones ulcerosas, así como también se lo ha relacionado con algunos efectos adversos por algunos fármacos del tipo de tetraciclinas o la misma acidobudina, el AZT. Las neoplasias también ocupan un lugar en todo lo que es la patología esofágica, tales como el Kaposi, los linfomas no Hodgkin, los adenocarcinomas. También las lesiones propias de lo que significa el reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett, acalasias, estenosis esofágica, fístulas traqueoesofágicas, consecuencias lógicamente de todo el deterioro anatómico que este tipo de lesiones puede llegar a generar. Si vamos más caudalmente, entonces ya a nivel gástrico encontraremos patologías que pueden estar relacionadas con el Helicobacter, sí, pero no tan frecuentes como la población general. Esto debido a que la cantidad de fármacos antimicrobianos en particular que reciben estos pacientes hace que siempre, en forma indirecta, también el Helicobacter sea de alguna manera tratado. Sabemos que dentro de los esquemas más habituales para tratamiento del Helicobacter pylori está amoxicilina, claritro y un inhibidor de la bomba de protones. Razón por la cual siempre amoxi o claritro o la misma citromicina, muchos de los pacientes en algún momento de la evolución de su enfermedad pueden llegar a recibir. Por otro lado, también la hipocloridria, en cuanto a la disminución de la secreción ácida, el factor intrínseco puede determinar la disminución de la absorción de algunos fármacos como el itraconazol o el atanazaril. Dentro de las úlceras, por supuesto, además de pensar en el Helicobacter, tenemos la posibilidad de encontrarnos con el citomegalovirus, con Cryptosporidium, con histoplasma, con MAC, Cryptococo, Leishmania, treponemas, obviamente en un porcentaje muy, muy bajo comparado con lo que sí, el Helicobacter citomegalo puede llegar a originar. También las neoplasias gástricas ocupan en estos pacientes un porcentaje significativo. Por un lado el sarcoma de Kaposi, por otro lado los linfomas no Hodgkin, generalmente multicéntricos, de los que están asociados justamente al tejido linfoide. Esperen que alguien se quedó dormido. Entonces, los asociados al tejido linfoide de la mucosa gástrica, como los MALT, en relación con una infección por Helicobacter. Los linfomas son graves en estos pacientes. Y después vienen todos los trastornos asociados a la parte intestinal delgada y gruesa. Por supuesto, el mismo HIV produce una enteropatía, por la presencia propia del virus a nivel del enterocito. Esto genera, por supuesto, lesiones de tipo de hipotrofia de las vellosidades, todo lo que hace a los síndromes de mala absorción, con los cuales este tipo de procesos puede asociarse. Y esto también hace que el tratamiento del HIV sea siempre necesario iniciarlo lo más rápidamente posible para disminuir la incidencia y prevalencia de este tipo de lesiones. ¿Qué sintomatología va a dar? Y bueno, la propia de lo que hace a nivel intestino delgado: meteorismo, dolor, diarreas, en general de mucho volumen y poca frecuencia, y síndromes malabsortivos con la consiguiente pérdida de peso asociada. Por otro lado, a nivel de colon, lo que nos va a dar va a ser el síndrome disentérico, habitualmente con moco, pujos, tenesmo, sangre, con mucha frecuencia y poco volumen de las deposiciones. Entonces, la diarrea es una de las presentaciones más habituales de estos pacientes. De acuerdo, por supuesto, a las estadísticas, los porcentajes son variables, pero son altos.
Y en este contexto, muchos de los patógenos en pacientes gravemente inmunocomprometidos están justamente asociados con las enfermedades llamadas marcadoras u oportunistas. Citomegalovirus, Cryptosporidium, Microsporidium, el complejo MAC, ciclospora, citoisospora, todo lo que de alguna manera vamos a ver claramente presente y que prolongan los episodios diarreicos en los pacientes con un nivel de CD4 extremadamente bajo. Por otro lado, recuerden siempre que la misma enteropatía por HIV suele caracterizarse a veces justamente por estas atrofias de las vellosidades, hiperplasia de las criptas. También, por supuesto, no solamente presentes en pacientes con cuadros diarreicos, sino también en aquellos que no presentan justamente este tipo de episodios. Por otro lado, recuerden, lo alto es mucho volumen, poca frecuencia. Lo bajo es lo disentérico, colónico. Mucha frecuencia, poco volumen, dolor, urgencia, tenesmo, pujos, moco y sangre. A veces esto puede generar incluso una panenteritis, es decir, afectar tanto intestino delgado como a nivel colónico. Las diarreas también pueden estar asociadas a los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, y por supuesto que también está viéndose un incremento de la incidencia de las neoplasias colorectales en función de la prolongación de la expectativa de vida, gracias justamente a los tratamientos que a estos pacientes ya rápidamente se les pueden indicar. Otro contexto es el asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal. En general, estos pacientes tienen un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal antes de la infección por HIV. Y justamente de un porcentaje de pacientes que recibieron este diagnóstico de enfermedad inflamatoria, después del HIV, 5 habían tenido colitis ulcerosa, 5 presentaban proctitis, 2 enfermedad de Crohn y 7 colitis indeterminadas. Por supuesto que cuando se hace el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, el recuento de CD4 en ese momento es un recuento de CD4 no atribuible a ya esta padecida. Pero, por supuesto, en la medida que progresa todo el deterioro inmunológico, ya después aparecerán los patógenos que de alguna manera nos dan la confirmación de esa enfermedad oportunista o marcadora de la etapa ya terminal de la infección por HIV. Una particularidad de todo esto también está asociada a la colitis pseudomembranosa, la cual se asocia justamente a Clostridium difficile relacionado con el uso previo de antibióticos. Nosotros en la guardia del hospital, el diagnóstico de la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile lo hacemos directamente con la detección de la toxina de este Clostridium, lo cual ya nos permite el aislamiento de contacto y por lo tanto también nos permite rápidamente la indicación del metronidazol y de la vancomicina oral, con lo cual estos pacientes, más allá del aislamiento de contacto que requieren, deben ser, por lo tanto, rápidamente manejados. ¿Qué patologías vamos a encontrar en estos pacientes desde el punto de vista bacteriano? Al igual que en la población general, Salmonella, Shigella, Campylobacter, las distintas Escherichia coli, Listeria monocitógenes, detectar la toxina de Clostridium difficile y muchas veces el sobrecrecimiento bacteriano asociado a la hipocloridria. Dentro de las micobacterias tenemos el complejo MAC, también tuberculosis, y dentro de los hongos, histoplasma y microsporidium. Recuerden que recientemente microsporidium, enterocitón, septata, encefalocitón fueron reclasificados dentro de lo que son hongos. Antes se creía que estaba dentro del grupo de los parásitos, de los protozoarios, pero hoy en día todo lo que es la biología molecular nos ha cambiado mucho todo lo que hace a las definiciones y clasificaciones. Más allá de esto, Microsporidium todavía sigue algunos de estos géneros con sensibilidad para lo que es el albendazol, un típico antiparasitario sistémico.
Entonces, dentro de lo que son las micobacterias ambientales no tuberculosas, particularmente la más importante o la más frecuente por lo menos es Mycobacterium avium intracelular, el complejo MAC. Y esto justamente hace que tengamos siempre que tenerlo en consideración. Endoscópicamente lo que a veces se observa son eritemas, edemas, tejidos friables y en algunos casos erosiones pequeñas y finos nódulos blanquecinos. La tuberculosis siempre hay que tenerla también muy presente, es de muchísima prevalencia, de altísima prevalencia. De esto todo vamos a hablar el lunes, ya vamos a hablar algo de tuberculosis el viernes, cuando hablemos de la parte respiratoria. Y por supuesto lo que hace al antecedente de lo que es Clostridium difficile. Recordemos que dentro de los parásitos, Cryptosporidium, Isospora, Entamoeba histolítica, Giardia, Ciclosporas, Strongyloides, se encuentran dentro de los parásitos más habituales que uno va a encontrar. Dentro de los agentes virales, citomégalo, adenovirus, calici, astro, picorna, el virus propio de la inmunodeficiencia humana y también los norovirus. Los norovirus cobran bastante importancia últimamente, ya no asociados, por supuesto, a lo que es HIV, sino como causas de brotes en distintos lugares. Se han registrado en los últimos tiempos justamente la presencia de la norovirosis. Norovirus que antes estaba dentro de los grupos de virus llamados agentes de Norwalk. Hoy se los llama norovirus. Dentro de los parásitos, Cryptosporidium, Microsporidium, fíjense que Microsporidium todavía algunos lo consideran dentro de los parásitos. Esto es obviamente un tema taxonómico, no tiene mayor importancia, por lo menos a esta altura. Isospora y Ciclospora. El problema grave es Cryptosporidium, porque no tenemos un tratamiento efectivo. Se han ensayado paromomicina, acitromicida, nitazoxanida, de todo. Lo único que mejora a estos pacientes es realmente recuperar su estado inmune. Esta enfermedad por Cryptosporidium se asocia a infecciones persistentes, a enfermedad biliar, a enfermedad fulminante. La misma microsporidiosis puede asociarse con colangiopatías. Y entonces, Microsporidium no es fácil de diagnosticar, Cryptosporidium se diagnostica más fácilmente y por eso es el que con mayor frecuencia se lo ha relacionado con la enfermedad diarreica en estos pacientes. En general, estos organismos invaden la superficie de absorción de los enterocitos y obviamente hay distintos grados de atrofia de las vellosidades e hiperplasia de las criptas. Algo parecido hace Ciclospora y también Isospora belli. También tenerlas en cuenta. Entonces, cuando uno analiza pacientes con Cryptosporidium, se encuentra que un tercio aproximadamente puede presentar una enfermedad transitoria. Casi un 60% pueden tener diarreas crónicas y esto puede ser el motivo de consulta de pacientes que hace meses por ahí tienen episodios de diarreas que mejoran, empeoran, etcétera. Y claro, en algún momento consultan y ahí la presencia de Cryptosporidium en un copro parasitológico los tiene que alertar a la posibilidad de que un grave inmunocompromiso está presente y de esa manera estos pacientes son diagnosticados por HIV justamente por esa diarrea crónica que tienen. Y también diarreas fulminantes. ¿Todo esto lo vieron en interna ustedes? ¿Algo de esto? ¿Por casualidad en diarreas o pregunta? ¿Sí? Sí, se habló un poco del tema. Sí, Bueno, entonces digamos, es todo un repaso para ustedes esto, ¿no? Tampoco me contesten todos juntos. En realidad no fue una clase en particular, ni se habló de cada agente, ni tratamientos, ni nada de eso, fue más una conversación más general y dijeron lo van a ver mejor en efecto. Así que... Hámelo vos. Y ustedes le habrán contestado, ni hace falta que lo vemos en infecto porque lo vimos recontra bien en micro. Claro, ya lo habíamos visto en micro. Bueno, aparte, por eso, yo me quedo más que tranquilo. Es todo repaso. Vieron que la vida de ustedes últimamente es repasando, ¿no? Repasando, al final voy llegando.
El problema es cómo quedo al final. Bueno, entonces, tengámoslo siempre en cuenta, porque Cryptosporidium, el problema, vuelvo a reiterarles, es la dificultad que tenemos en cuanto a lo que hace a un tratamiento que sea realmente efectivo. También se han descrito procesos biliares, colangitis, y el nivel de CD4 con el cual estos pacientes llegan a la consulta es realmente muy, muy bajo. Por lo tanto, solamente un diagnóstico de criptosporidiasis ya nos tiene que hacer rápidamente pensar en el tratamiento antirretroviral lo más rápidamente posible, porque si no, la sobrevida de estos pacientes lamentablemente es bastante baja. ¿Cómo se diagnostica Cryptosporidium? Bueno, con justamente la coloración de Skinshue, que es una variante del Zil-Nielsen, y ahí podemos ver perfectamente tanto los quistes de Cryptosporidium como de isospora. Recuerden que cuando hablamos de protozoarios, los quistes son las formas de resistencia, las formas vegetativas de actividad biológica son los trofozoitos. Otro agente que por ahí no vemos tanto, pero que sí también es marcador de lo que es la evolución ya de la etapa terminal del HIV, es isospora. Taxonómicamente ahora se habla de citoisospora. ¿Por qué no se ve por ahí tanto? Porque muchos de estos pacientes tienen profilaxis con trimetoprima sulfa-metoxazol para la neumocistosis. Isospora es justamente, igual que ciclospora, sensible a lo que es la combinación de trimetoprima sulfa. Y esto es lo que de alguna manera, haciendo prevención para uno, estamos también previniendo a otros. Y esto es lo que justamente pasa con isospora y con ciclospora cayetanensis. Isospora, cuando afecta a un paciente gravemente inmunocomprometido, no solamente puede tener su localización intestinal, sino también extraintestinal. Hemos tenido casos de isospora también a nivel pulmonar. Otros parásitos importantes que son parte también de la prevalencia en individuos inmunocompetentes son las giardias y las entamoebas histolíticas. En estos pacientes, por supuesto que este tipo de afecciones puede llegar a ser mucho más significativo, pero también aparecer en cualquier momento de lo que es la evolución natural de la enfermedad. Capítulo aparte se lo lleva un hematelminto, que es Strongyloides stercoralis. En general, en los pacientes no tan gravemente inmunocomprometidos, Strongyloides puede tener formas solamente gastrointestinales. Strongyloides, a través de su larva filariforme, penetra a través de cualquier mínima solución de continuidad a nivel dermatológico, especialmente en los que andan descalzos. En la zona mesopotámica hay bastante strongyloidiasis y claro, la falta de un uso de un calzado que sea preventivo, por lo menos protector, hace al ingreso de la larva filariforme, se disemina, hace el ciclo de los, termina en el intestino, y en el inmunocompetente, esta forma intestinal libera la larva raptitoide, que es la de que se excreta. Por la deposición, el individuo elimina la larva raptitoide. ¿Qué pasa en el inmunocomprometido grave? La larva raptitoide se convierte en filariforme en el mismo intestino. ¿Y esto qué genera? Genera que esa larva filariforme penetre a través de los plexos hemorroidales y produzca justamente lo que es el síndrome de hiperinfestación. Y este síndrome de hiperinfestación lleva a la diseminación larvaria e incluso el compromiso meningoencefálico. Para que esto suceda, el nivel de CD4 tiene que ser extremadamente bajo. En general, 7, 10, 15. Han habido algunos casos de un número superior, pero en general siempre el valor es claramente inferior a 50 CD4 por microlitro. Y entonces, estos pacientes van a tener como respuesta a veces desde el punto de vista de la hipersensibilidad, eosinofilia. De todas formas, cuando no hay eosinofilia importante,
esto es un signo de mal pronóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, visualizando la larva, en las muestras tanto de las deposiciones como eventualmente el líquido duodenal, o en algunos casos de hiperinfestación a través de la observación de las larvas en las secreciones respiratorias. La mortalidad es importante. El tratamiento específico de la astrogiloidiasis es la ivermectina. Entonces, esta tenerla totalmente en cuenta, porque puede llegar también ese paciente con distintos tipos de manifestaciones a partir de ese síndrome de hiperinfestación o la observación en un coproparasitológico de las larvas en las deposiciones del paciente. Por otro lado, citomegalovirus es una de las causas también más frecuentes de enterocolitis, fiebre, dolor, diarrea, aparece ya con la inmunodeficiencia realmente está muy avanzada, y esto es justamente lo que caracteriza a este tipo de cuadros. Diarreas profusas, importantes, significativas, siempre estamos hablando de los marcadores, siempre estamos hablando de individuos con un recuento de CD4 extremadamente bajo, y en el caso de citomegalovirus puede terminar esto en una perforación y lógicamente requerir de la intervención quirúrgica de urgencia. El herpes virus también se lo ha asociado, pero más que nada a proctitis. Cuando hablamos de proctitis estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual, no tanto una afección intestinal que puede caracterizar a los pacientes inmunocomprometidos. Rotavirus, raro, que lo veamos en pacientes adultos. Rotavirus es una causa importante, una de las más frecuentes de diarrea en los chiquitos, por eso se vacuna para el rotavirus justamente, vamos a hablar de vacunas en su momento, y justamente eso hace a la prevención de la rotavirosis. Y también los adenovirus, los adenovirus serotipos 40 y 41 están asociados a cuadros gastrointestinales en estos pacientes. Dentro de las neoplasias, el Kaposi, linfomas y adenocarcinomas, en la medida que la expectativa de vida de estos pacientes, gracias al tratamiento antirretroviral, se prolongue, también aumenta la incidencia, entonces, de los adenocarcinomas, particularmente de colon. Y, como dije recién, la proctitis, considerémosla una enfermedad de transmisión sexual, en las cuales la presentación suele ser bastante más importante, recurrente, y ahí vamos a incluir bacterias del tipo de las clamidias, del gonococo, de los chancros luéticos, y dentro de las virosis, herpes y citomegalovirus. Ahí ven algunas fotos justamente de úlceras herpéticas asociadas a condilomas planos. Condilomas planos es propio del secundarismo de la LUES. Todo esto entonces requiere de los diagnósticos específicos para que el tratamiento sea también el adecuado. Antecedentes, historia clínica, antecedentes de viajes, vía de exposición. Detección de leucocitos en materia fecal nos permite de alguna manera demostrar la respuesta inflamatoria que estos pacientes tienen. Coproparasitológico, a pacientes que fueron tratados con antibióticos previamente, la detección de la toxina de Clostridium difficile, y los estudios parasitológicos tanto en fresco como en el caso de la posibilidad de algún cultivo bacteriano, por supuesto, poder realizarlo. Pero habitualmente en todo lo que es coproparasitológico son los exámenes directos los que nos permiten, por lo tanto, la identificación del agente causal. Si todo esto, por supuesto, con los métodos no invasivos no nos da la idea del diagnóstico etiológico, tendremos que recurrir a los estudios endoscópicos con la obtención de las biopsias, y a partir de ahí, por supuesto, los exámenes directos a partir del material obtenido por esta biopsia, así como también la eventual necesidad de cultivo para los bacilos ácido alcohol resistentes, no solamente para lo que es tuberculosis, sino también para lo que es MAC, Mycobacterium avium celular. Piensen que la única terapia o el único fármaco que de alguna manera es un denominador común de tratamiento de tuberculosis y de micobacterias ambientales es el etambutol, porque soniazida, rifampicina, piracinamida son para tuberculosis, no así para las micobacterias
ambientales, atípicas o no tuberculosas. Si tenemos la posibilidad de la reacción en cadena de la polimerasa, por supuesto, esto también nos permitirá identificar especialmente a Microsporidium, así como también la microscopía electrónica para, de alguna manera, poder demostrar la presencia de algunos agentes virales. Recuerden que dentro de las causas virales, rotavirus está dentro de lo relativamente frecuente, igual que adenovirus, y hay otros virus que deben sus nombres justamente al aspecto que a nivel del microscopio electrónico pueden llegar a adoptar. Por lo tanto, el que tiene forma de rueda es rotavirus. El que tiene forma de cáliz son los calicivirus, y el que tiene forma de estrella son los astrovirus. Después vienen los noro y los adeno. Con eso tenemos por lo menos los 5 más, por lo menos prevalentes en cuanto a la etiología viral de estos episodios diarreicos. Por supuesto que nunca dejar de pensar que estos pacientes también pueden tener subyacentemente una enteropatía asociada al propio HIV, y por eso el estudio de la biopsia nos podrá marcar justamente áreas de superficie de vellosidades donde hay hipotrofia, donde hay atrofia o proliferación de las células de la cripta en ausencia de un componente inflamatorio. Tratamiento: cándida, tanto oral como esofágicas, por supuesto desde la nistatina hasta micomazol, fluconazol, etc. La leucoplasia oral vellosa, algunos la tratan con dosis altas de aciclovir o ganciclovir, podofilina en forma temporal, si llegaran a ser sintomáticas, pero en la mayoría de los casos no lo son. Recuerden que la aciclovir, por más altas de las dosis que se le indique, en general tiene muy pobre respuesta el Epstein-Barr al aciclovir. La gingivitis y periodontitis necesitan desbridamiento, curetaje, irrigación, fármacos tópicos, e incluso el metronidazol como fármaco justamente que cubre todo lo que es el grupo de los anaerobios. El citomegalovirus es sensible al ganciclovir. Los tratamientos antirretrovirales hay que iniciarlos en todos los casos, pero resultan particularmente útiles para autolimitar cuadros asociados a Cryptosporidium, a Microsporidium y a la propia enteropatía por HIV. Isospora se trata, como dijimos anteriormente, con trimetoprima sulfametoxazol, también con pirimetamina y alguna quinolona, pero el tratamiento específico de isospora se basa justamente en el cotrimoxazol, la asociación de trimetoprima sulfa, y en el caso de neoplasias, la quimioterapia más los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia. Por lo tanto, este tipo de patologías, la intestinal, oral, esofágica, etcétera, siguen siendo altamente prevalentes en estos pacientes. Ustedes van a ver en el hospital cantidad de pacientes que tienen distintos episodios diarreicos, gastrointestinales, y si no los tienen en la actualidad como motivo de internación, los han tenido previamente. La recurrencia de estos episodios están totalmente asociados a los distintos grados de inmunocompromiso y a la falta de adherencia adecuada de los tratamientos por parte de los pacientes que lamentablemente al discontinuar, no adherir o directamente no haber sido tratados para lo que es HIV, van a tener este tipo de episodios en algún momento de la evolución en la medida que se agrava la inmunodeficiencia. Por eso es tan importante todo lo que es el diagnóstico precoz de estos episodios y, por supuesto, pensar que muchas de estas diarreas crónicas tienen mucho que ver justamente con un paciente que no sabe. Recuerden que tenemos 30.000 en el país que ignoran todavía su estado de HIV y eso obliga que, siendo una diarrea un motivo de consulta que pueden estos pacientes tener, este paciente con diarrea va a consultar cuando ya los episodios son reiterados, frecuentes, crónicos, que lo llevan a la pérdida de peso, que se pueden acompañar sintomatología que incluso lleva a no nutrirse adecuadamente, y bueno, siempre al HIV tenerlo lógicamente en cuenta es más que necesario y obligatorio. Bueno, con esto terminamos. Llegamos al 0,5% de los bichitos, así que vamos progresando día a día. Apareció Lisbeth Soto Velázquez. Muy bien. De a poquito vamos llegando. Para el 1 de septiembre estamos todos.
Kraus Sonia, apareció. Leguiza Maximiliano. Staup Patricia. Martínez Ana Paula. Bueno. El resto ya más o menos está identificándose por la cara o por el micrófono y las cámaras apagadas. ¿Alguna pregunta, gente? Seguimos repasando. Así es. Bueno, no queda otra, ¿no? Bueno, ahora que están todos, recuerden, mañana a la mañana no tengo una actividad, así que no voy a estar. Dijeron que no tienen problemas en que la dé mañana a las 6 de la tarde. No, doctor. Por mi parte no. Ninguno. No, por mi parte tampoco. Listo. No, no hay problema. Va a ser el único cambio. El viernes les doy respiratorio de HIV a las 10 y el lunes empezamos a las tempranito con la fresca, como diría alguno, 8 de la mañana. Empezamos el nuevo mes con cambio de horario. Así que no sé. Están hablando todos juntos, no sé con quién o quién. Farid, tenés el micrófono prendido. Ah, sí, está bien. Mientras no haya una puteada directa al docente, vamos bien. A veces pasa. No sé Doctor, qué- buen día. Buen día. Le habla Yasmín Rivas. Yo tuve unos inconvenientes esos días sin conectarme y recién me estoy conectando desde el día de hoy. Sí, no te hagas problema. Ya te identifiqué cuando entraste. Así Dale, que ya muy te- bien, gracias. Yasmín, ningún problema. ¿Sabes? Así que listo. Quédense tranquilos. No hay mayor problema, así que conmigo cero drama. Después los grupitos, ya el primer grupo más o menos les dije el lunes, así ya se van preparando mentalmente a los que quieran ir, los que tienen algún problema en no poder ir, libertad total, hagamos la cursada lo más amena posible. Están llegando ya instancias de definiciones por penales. Entonces, vamos a tratar de preparar bien al arquero por lo menos y que el VAR nos juegue alguna ventajita, ¿no? La tecnología ayuda y a veces no ayuda tanto, ¿no? Pero bueno. Mañana entonces a las 6 damos lo neurológico de HIV, que también tiene como para... ¿Hicieron neuro ya, no, con Pagano? Sí, profe. ¿Y Sí. tuvieron HIV, neuro HIV, algo? Contesten. Recuerdo que vimos neurosífilis, neuro HIV. Menos vimos en neurología, nada más. Bueno. Digo, relacionado con infecta, ¿no? Sí, bueno, van a tener ahí. Más que nada encefalitis y meningitis. No, está bien, pero no, yo les pregunto asociado a HIV, el compromiso neurológico con paciente HIV. No estaría de más, ustedes tienen ya en la plataforma todas las clases, ¿no? ¿Alguien ya miró? Sí. Bueno, ahí tienen todas las clases ya, las pueden, no está de más que las miren, por lo menos las miren de reojo, para que miren cuántas diapos son de cada clase, ¿no? Entonces ya digan, bueno, de acuerdo a la cantidad de diapositivas, 40 segundos cada diapositiva, más o menos ya saben que yo las clases las quiero dar siempre de 40 a 50 minutos promedio, por la capacidad de concentración que cada uno de ustedes tiene, y bueno, pero por lo menos, ¿no? Traten de ir leyendo algo, de mirando algo, ¿no? No empiecen a mirar todo el 31 de agosto, porque llegar el 31 de agosto al 2 de septiembre es como medio difícil, diría algún filósofo futbolista técnico de Central. Así que evitemos la ansiedad del examen, ¿no? Así que
Después el paciente les toma examen todos los días, y eso es más difícil a veces de superar. Pero bueno, todo esto está en el bolillero de la vida, así que hay que ir por lo menos conociéndolo. Así que bueno, cualquier novedad que haya, nos seguimos comunicando y mañana a las 6 nos vemos. De hecho,